He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Esperanza alguna para un mundo donde Dios no está. No hay esperanza de amor y de paz, donde el odio deja marca fatal. No hay esperanza de aquellos que no aman a Dios. No hay esperanza de un mundo de paz si el hombre deja a Dios al final. La esperanza es Jesús, Él es nuestro camino. La esperanza es Jesús, nuestra luz entre espinos. La esperanza es Jesús, la certeza de salvación, donde el mundo puede hallar solución. La esperanza es Jesús, la esperanza es Jesús, la esperanza es Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Bienvenido. Qué alegría es poder tener este espacio, este momento, este canal o esta radio para tener este encuentro vivificador. Este encuentro que trae vida, porque cada vez que dedicamos tiempo para poder estudiar la Biblia, para poder repasar las promesas que Dios tiene para nuestra vida, nos fortalece, nos da esperanza, una nueva visión, hace que podamos contemplar la vida de manera diferente, con corazón entregado, con fe y sobre todo sabiendo que Dios está al control de todo. Así que qué bueno es que podamos estar juntos, qué bueno es que decidiste quedarte para este programa. Pero qué bueno también es saber que Dios planea las cosas. ¿Sí? No es casualidad, no lo es. Hoy estás justamente conectado, ya sea una red social, ya sea la televisión, ya sea la radio, porque Dios tiene un encuentro contigo. Y Él soñó con este momento. Y si tú le das la importancia de vida, Dios tiene un mensaje poderoso para tu corazón. ¿Quieres descubrirlo? Entonces no salgas de allí. ¿Está bien? Vamos a disfrutar los próximos minutos de aquello que Dios quiere hablarnos. Porque Dios siempre quiere hablar. El problema es que el ser humano no tiene tiempo para escuchar. Más, si dedicas este tiempo para escuchar la voz de Dios, te aseguro que la vida será totalmente diferente. La vida está marcada por decisiones, mas está llena de oportunidades. Nuestras decisiones marcan nuestro futuro, nuestra familia, nuestra salud, nuestras relaciones, todo, decisiones. Y tomamos decisiones desde que amanece hasta que anochece todos los días, desde la más pequeña hasta la más grande, va a afectar algún área de nuestra vida. Sin embargo, oportunidades también se presentan en la vida.
¿Cuántas veces hemos perdido grandes oportunidades, aquellas que nunca más vuelven? Y la oportunidad que jamás debemos desperdiciar, desaprovechar o postergar, es la oportunidad de entrega a Cristo, de tener una relación con Él, poder caminar con Él. Es oportunidades de vida. Lamentablemente hay muchas personas que juegan con su salvación. Y a veces cuando perdemos oportunidades, pues nos lamentamos y decimos, pues ya, perdí. Sin embargo, yo conozco un Dios de segundas oportunidades, un Dios que no desiste, un Dios que, aunque perdiste una oportunidad grande, aunque una puerta abierta finalmente tú la cerraste, un camino abierto tú no quisiste transitar, Dios busca otra manera para finalmente decirte, aquí tengo otra oportunidad para ti. Y toda nuestra vida está llena de oportunidades que Dios nos da para crecer, para desarrollarnos, para conocer su amor. Pero sobre todas las oportunidades, la mejor de todas es aquella que Dios siempre nos muestra para salvación. ¿Cuántas oportunidades ya desperdiciaste? ¿Crees que no mereces otra oportunidad? ¿Crees que todas las puertas están cerradas para ti? ¿Crees que ya todo acabó? Quiero invitarte a ver a un Dios que puede darte otra oportunidad. Este es el Dios de la segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad que te va a dar para salvarte. Lápiz y papel, toma tu Biblia, vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal. Ya regresamos aquí en Libertad Sin Límites. Es una delicia poder abrir la Biblia y verlo como el mejor plato para poder comer, disfrutar, porque allí encontramos una riqueza no solo histórica, encontramos la palabra de Dios que trae vida, que trae esperanza, y en cada historia que leemos de la Biblia vamos a encontrar que no es una historia del pasado, es una historia que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra experiencia, con nuestra actitud, que alguien ya lo vivió, pero que el ser humano obviamente lo repite. Y estamos en una serie especial hablando sobre Jonás. Hemos visto tantas lecciones importantes, desde el llamado de Dios, el conocimiento de Dios, la huida de Jonás, como Jonás en su rebeldía, él allí dice que le tiren al mar o que le echen al mar. Él piensa que está perdido, más desde la profundidad reconoce quién es Dios y él comienza a decir, Señor, aun cuando pensé que yo estaba muerto por causa de mi decisión, tú me salvaste. Y ya en un programa anterior hablamos sobre aquella frase extraordinaria, la salvación es de Jehová, que está en el libro de Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Yo no hice nada bueno para merecer la salvación, absolutamente nada. La salvación que viene de Dios va independientemente de quién sea, de qué es lo que haga. La salvación es de Jehová. El asunto está cómo nosotros reaccionamos, cuál es nuestra actitud, es siempre de rechazo, de rebeldía o en algún momento de arrepentimiento. Y aquí estamos hablando de un profeta, de alguien que conocía perfectamente las Escrituras, pero intentaba así huir de Dios. ¿Cuántas veces huimos de Dios? Conociendo perfectamente quién es Dios. Todos dicen, Dios es soberano, Dios es bueno, Dios es poderoso, pero nunca se entregan, nunca tienen relación con Él. ¿Qué tipo de conocimiento es ese? Vamos entonces ahora a continuar en esta historia y hoy vamos a ver de ese Dios extraordinario, de ese Dios que te ama a pesar de intentar huir de Él, que te busca y no desiste, pero de un Dios que quiere salvarte y te va a dar otra oportunidad para ello. Ahora, nos hemos quedado analizando la oración de Jonás. Después que Jonás ora, aquí vemos otra vez una vislumbre de ese poder soberano y absoluto de Dios. Mira lo que dice Jonás 2:10. Mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. El texto explícitamente dice que este gran pez no es que sintió indigestión, no es que sintió náuseas, no.
esta gigantesca criatura marina que tuvo aquí al profeta de Dios sobre su vientre, nuevamente es impulsada por Dios y obedece. Interesante. Dios manda a este pez a estar en la hora correcta, en el momento correcto, tragar a Jonás. Ahora manda para que lo pueda colocar en tierra. Las cosas son preparadas por Dios, guiadas por Dios, todo está bajo el control de Dios. Lo hemos repetido varias veces. La naturaleza obedece a Dios. El ser humano es el único que se revela. Ahora, ¿qué sucede allí cuando este pez vomita a Jonás en tierra? Vamos a Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Aquí el profeta se encuentra nuevamente como al comienzo. ¿Tú recuerdas cuáles fueron las primeras palabras del capítulo 1? O sea, las palabras del capítulo 3 en sí repiten exactamente las palabras iniciales del capítulo 1. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Vino la palabra de Jehová a Jonás. ¿Cómo está el capítulo 2? Vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Diferente? No, la misma. En otras palabras, Jonás aquí está recibiendo una segunda oportunidad para, después de su amarga experiencia, ahora obedecer. A veces necesitamos experimentar el dolor, ahora sí nos tornamos obedientes. Como cuando dices a un niño, ¿no? No metas tu dedo allí en ese enchufe. Y allí insiste. Después que siente dolor, dice, no, está bien, yo no voy a meter, ahora sí voy a obedecer. Una segunda oportunidad. Y seguramente estas son algunas de las palabras más reconfortantes de la Biblia. Por segunda vez. Sabemos que Jonás se ha rebelado neciamente contra Dios. Y lo más maravilloso de todo es que todo esto no ha provocado que Jehová lo abandone. Por más de que éste fue desobediente, Dios no lo desechó, Dios no lo abandonó. El hecho está de que a pesar de su rebelión, Dios le ha dado una nueva oportunidad. Y esto es aquello que hoy debe animarnos. ¿Dónde te has hundido? ¿A dónde has huido? ¿Has fracasado? ¿Te has arrastrado por la miseria de la vida? ¿Sientes que no hay derecho? ¿No tienes derecho a nada? ¿Sientes que ya no hay más oportunidad para ti? Te invito a leer Y vino por segunda vez. Dios otra vez insiste. Este es el Dios que yo conozco. El Dios del libro de Jonás, mi Dios y tu Dios, es el Dios de segundas oportunidades. En la Biblia vamos a encontrar que Dios dio oportunidades a todo ser humano porque todos nos equivocamos. Te voy a poner aquí algunos ejemplos. ¿Te acuerdas de Abraham, el padre de la fe? ¿Tú sabías que Abraham experimentó esto en su vida? Dios había llamado a Abraham, dándole una promesa extraordinaria. Incluso su descendencia sería como la arena del mar, sería el padre de los fieles. Y su vida obviamente iba a servir como ejemplo de fe para todas las generaciones futuras. Pero a pesar de eso, su fe no fue perfecta. Él, en momentos de su vida, él mostró desconfianza, dudas. Por ejemplo, ¿te acuerdas cuando él intentó ocultar de que Sara era su esposa? Dudó de la protección de Dios. ¿Te acuerdas cuando por adelantar la promesa, él dijo, ya que con Sara no puedo tener hijos, escuchó la voz de Sara y se acostó con Agar para tener un hijo, para que así la promesa de Dios se cumpliera? Dudó de que Dios pueda hacer que él pueda tener hijo a los 100 años. Ahora, después de sus fracasos, él aprendió a confiar. ¿Pero qué cosa Dios le dio? Segundas oportunidades.
hasta que finalmente aprendió a depender y a creer y finalmente pasó la mayor prueba. Dame tu hijo al que amas, Señor, aquí estoy, yo confío que tú vas a hacer algo, pero yo creo en ti. ¿Te acuerdas de David? El gran hombre conforme al corazón de Dios. Esta expresión conforme al corazón de Dios no es dicha antes de su caída, es dicha después de su caída. ¿Y cómo? Si él se convirtió en asesino, adulteró con Betsabé, mas Dios otra vez le da una oportunidad. ¿Y a quién envía? Dios envía al profeta Natán. Y el profeta Natán va pues con cierto cuidado, le cuenta al rey una experiencia. Finalmente él mismo se condena. Y ahí es donde él experimenta la gracia de Dios, porque él dice, quien hizo esto merece morir. Pero cuando se da cuenta que es él quien merece morir, su conciencia fue despertada. La culpa y su pecado apareció en su real tamaño. Entonces, ¿qué cosa hizo él? Se postró, lloró, se arrepintió, oró, con labios temblorosos, echando su corona en tierra. El que cosa dice en Salmo 51, yo pequé contra Jehová. No he hecho la culpa a la circunstancia, no he hecho la culpa a la mujer. Dice, yo pequé, yo soy el culpable. Reconoció. Y Salmo 51 es obviamente un salmo donde expresa un arrepentimiento sincero. Justamente cuando le llega el mensaje de reprensión de parte de Dios, la respuesta o la actitud de David fue de arrepentimiento sincero y profundo. Él no hizo ningún esfuerzo allí para justificar, para explicar. No, porque el pecado no necesita explicaciones, no necesita ser justificado, no necesita buscar culpables. Es simple, yo soy malo, yo soy pecador, yo lo cometí. ¿Cómo nos cuesta? Ahora, lo que inspiró su oración no fue el deseo de, Señor, ya pequé, ahora líbrame de las consecuencias del castigo que lo amenazaba. No. Él vio la enormidad de su transgresión. Él vio la depravación de su alma. Y cuando él lo vio, él aborreció el pecado. Él no oró pidiendo perdón a Dios solamente, sino él dice, Señor, yo no quiero ser igual. Dame un nuevo corazón. Dame un corazón puro. Y aunque David había caído, él se levantó porque Dios le dio una nueva oportunidad. Ahora nuevamente su corazón estaba en sintonía, en armonía con Dios, en armonía con sus semejantes. Ahora su corazón llegó a ser puro, tanto así que se coloca el título, un corazón como el de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de su caída, después de su arrepentimiento, él odiaba lo que Dios odiaba y amaba lo que Dios amaba. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento encontramos otra historia de segundas oportunidades? ¿Tú recuerdas de Pedro? Un día su orgullo le llevó a decir, yo nunca te voy a abandonar, aun cuando Jesús había dicho, todos se van a escandalizar. ¿Y dónde acabó? Traicionando a Jesús. Ahora, qué interesante, después de su caída vino su conversión. Y él pudo experimentar la gracia de Dios. Allí cuando le negó y el gallo cantó, él recordó las palabras de Jesús, miró para Cristo. Allí estaba aquel rostro de amor, aún pálido, doliente, sangrando el rostro, sus labios temblorosos y esa mirada de compasión y perdón fue como una flecha que atravesó el corazón. Y eso despertó una vez más su conciencia. Porque fíjate una cosa, lo que hace el pecado es adormecer nuestra conciencia. Una conciencia despierta hace ver que podamos reconocer nuestra realidad. ¿Qué hizo Pedro cuando su conciencia se despertó? Salió de la sala, corrió con el corazón quebrado. Allí salió de la ciudad, allí en la soledad, en la oscuridad. ¿A dónde fue? Al Getsemaní. En el mismo lugar, allí donde Cristo había orado. Allí fue Pedro a clamar
perdón. Ahí en el mismo lugar donde Cristo había derramado su alma agonizante ante el Padre. En ese mismo lugar, Pedro cayó sobre su rostro y hasta quiso morir. Y tú sabes que después de la resurrección, allí cuando Jesús aparece junto al mar de Galilea, Pedro recibe otra oportunidad de continuar siendo el discípulo, pero él tenía que reafirmar su amor y lealtad, porque lo había negado 3 veces. Y allí Jesús, delante de otros discípulos, reconfirma su llamado. Porque allí reveló la profundidad del arrepentimiento que Pedro tenía y demostró ahora con humildad, ya no con arrogancia ni orgullo, de que él había cambiado. Ahora estaba listo para ser un discípulo. Había dejado la jactancia, el orgullo y las preguntas tan apremiantes que Jesús le dijo, había probado de que él estaba arrepentido. Ya no había vanidad ni orgullo en su respuesta. Y sabes que a causa de su humillación y arrepentimiento, pues ahora Pedro estaba más preparado que antes para ser un pastor de rebaño del redil de Cristo. Oportunidades. El Señor te da oportunidades. Pudiste haber negado, pudiste haber fracasado como David, pudiste haber dudado como Abraham. Dios te da oportunidades. Estoy hablando para un ladrón, para un corrupto. Estoy hablando para un asesino. Estoy hablando para una prostituta. Estoy hablando para alguien que siente que no merece nada porque arruinó todo, acabó todo. Todo el mundo te dice que eres la oveja negra. Tú no sirves. Tú miras tu vida y tu pasado. Tienes vergüenza, tienes miedo. Dices, Dios no me ama. Dios te ama. Y Dios quiere y te da otra oportunidad, la oportunidad de recomenzar, de ser restaurado, de continuar, de levantarse del polvo del fracaso, de la miseria de la derrota. Levántate. ¿Quieres para seguirte dándote ejemplos para que entiendas? Muchos han considerado, por ejemplo, a María, la hermana de Marta, como una gran pecadora. Y claro que Cristo conocía incluso las circunstancias que lo habían llevado a eso, porque Dios conoce el trasfondo de tu vida. Dios sabe por qué haces lo que haces. Dios sabe por qué fumas cigarrillo para intentar adormecer tu dolor. Dios sabe por qué te has entregado a esa vida de promiscuidad, sabiendo tu contexto. La gente solo te condena, mas Dios conoce el contexto. Por eso es que tiene misericordia. Incluso conoce el deseo más profundo de que tú no quieres ser igual. En el caso de esta María, Dios conocía perfectamente qué cosa le había llevado a eso. ¿Y qué sucedió? Jesús lo perdonó y repetidamente lo hizo. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios que llenaban su corazón y su mente. Sabía cuán ofensivo es el pecado, pero con el poder de Dios ella venció. Por su gracia, ella fue transformada. Y quiero que sepas, la gente te mira como eres. Dios te mira como tú podrías llegar a ser por su gracia. Si tú te miras a ti, estás perdido, estás perdida. Si la gente te mira a ti, pues estás perdido. Pero si tú miras a Cristo, tú vas a ver que Él te da una nueva oportunidad. Y aquella mujer que había caído, cuya mente en un momento había sido habitación de demonios, finalmente se convirtió en el trono de Dios. Porque allí Dios entró, lo limpió. Y finalmente vamos a ver de que ella fue perdonada por Cristo, acompañó el ministerio de Cristo. Miren qué se convirtió esta mujer, que un momento fue poseída por un demonio, tuvo una vida de promiscuidad, una vida destruida. Mira lo que llegó a ser esta mujer. Fue esta María la que se sentaba a los pies de Cristo. Fue esta María la que derramó sobre su cabeza un perfume y bañó sus pies con lágrimas, los pies de Cristo. Fue esta María que estaba junto a la cruz. Fue esta María que fue hasta el sepulcro. Fue esta María que fue la primera en ir a la tumba después de la resurrección. Fue esta María la que proclamó que Jesús había resucitado, una de las primeras. Dios puede hacer de ti
Algo extraordinario, no importa dónde te has quebrado, dónde has caído, Dios puede levantarte. Dios puede ser un instrumento poderoso. Basta que tú reconozcas tu situación y permitas que Cristo transforme tu ser. Él tiene poder. ¿Quieres otro ejemplo más extremo aún? Mira el apóstol Pablo. Lo vemos escribiendo 13 epístolas, 13 cartas en el Nuevo Testamento. Grande escritor, gran teólogo. ¿Sabes cómo fue su vida? Hoy tanto se escribe sobre Pablo. Se admira a Pablo. Queremos ser como Pablo. Pero Dios lo buscó cuando éste era un asesino. Era un hombre temido. Y él mismo cuenta su historia. Él un día incluso va al rey y cuenta su historia. Dice, un día yo iba a Damasco, dice, con poderes, comisionado por los principales sacerdotes. Y es interesante cuando narra su historia, más o menos era el mediodía. Yo iba por el camino y de pronto vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí y a todos los que estaban allí conmigo. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Yo caí en tierra y ahí una voz escuché que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una frase interesante, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, ¿qué haces golpeando tu cabeza contra la piedra? Intentando quebrar una piedra con tu cabeza. Tú te estás lastimando. ¿Qué haces persiguiéndome a mí? Dice Jesús. ¿Qué haces teniendo tu propio propósito cuando yo tengo un propósito más noble para ti? Claro que tenemos que admitir que Dios es misericordioso, es perdonador con nosotros. Y esto es lo que pasa aquí en el libro de Jonás. Dios hace instrumentos de lo más vil, de lo aparentemente inútil, de lo pequeño, de aquel que un día estuvo hundido, Dios lo trae a la luz y le hace un instrumento. Un día, hoy tú estás por la calle, hoy tú estás en una situación terrible, mas no tienes idea de lo que Dios puede hacer. Y esto ocurrió con Jonás, y él lo cuenta, vino por segunda vez. ¿Sabes que cuando no nos enfocamos demasiado ahí en los pecados de los otros, nosotros seremos más sensibles al ver nuestra realidad y las oportunidades que Él nos ha dado por su gracia? Deja de mirar la vida de los otros, mira tu vida y la gracia que ha sido extendida para ti. Tú puedes decir, yo soy pecador. Dices de palabra, pero en realidad no reconoces tu condición. Porque un pecador que reconoce siendo pecador, busca desesperadamente a su Salvador, y Salvador es Cristo. Quien dice soy pecador, lo dice solo de discurso mientras no busque a Cristo. Y busca arrepentido. No creas que cuando lloras estás arrepentido. Las lágrimas pueden ser una evidencia de arrepentimiento, pero no toda lágrima es evidencia de arrepentimiento. Hay gente que llora por una película y no está arrepentida. Tener el corazón contrito es ver nuestra realidad y agradecer por su gracia que va más allá de nuestro propio pecado. Cristo perdona. Y Él perdona a todo aquel que acude a Él en busca de perdón y restauración. El que viene a mí no le echo fuera, dice Jesús. Ven cómo estás, que yo no te dejaré como viniste. Él te cambia. No esperes abandonar tu vicio, tu problema. Anda como estás. Él te restaura. Es Él, no es tu poder. Y aquí en el libro de Jonás, es ese Dios aquel que imparte su gracia contra este rebelde profeta. Mas yo lo digo rebelde, porque la verdad está hablando de nuestra experiencia. Somos nosotros. Apenas aquí Jonás muestra una actitud que nosotros mismos lo desarrollamos. Va para Jonás. Y por segunda vez le repite lo mismo que la primera vez. Nínive, obviamente, que es la metrópoli, la gran ciudad que Dios quiere alcanzar.
El Señor no va a permitir que la indolencia de un profeta o la insolencia de un profeta frustre aquellos planes. Tampoco va a permitir que este profeta, en todo el conocimiento, por más que se desvió, lo va a condenar. Él le va a dar otra oportunidad. Es verdad que Jonás se desvió del camino, pero aquí otra vez Dios insiste, Él no desiste. Y la segunda vez que aparece Dios, nuevamente le comisiona al profeta de manera específica, igual que al comienzo. Jonás capítulo 3, versículo 2. ¿Cuál la palabra de Jehová? Exactamente como la primera vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Claro, esta vez el versículo 3 dice que Jonás se levantó y se fue a Nínive, escuchando la palabra de Jehová. Hay una enorme diferencia entre el capítulo 1 y el capítulo 3, y la diferencia lo marcó el capítulo 2. ¿Qué dice el capítulo 2? A veces esperamos hundirnos en la profundidad para aprender a ser obedientes. Ahora el profeta se levanta, en el capítulo 1 se levanta igual, pero para huir. Pero esta vez, en lugar de huir, él se levanta para obedecer. ¡Qué extraordinario! Para eso, ¿para qué te levantas en la vida? ¿Para huir de Dios o para obedecer a Dios? Y aquí el texto me dice que Jonás obedece conforme a la palabra de Jehová. Me encanta el versículo 3. Se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esta vez él no se detuvo a cuestionar, ni a preguntar, ni a dudar. Él aprendió la lección. Él obedeció sin vacilar. Él fue. Ahora esta vez la Biblia obviamente no menciona nada acerca del viaje que hizo, porque no dice que el pez lo lanzó en la ciudad. No sabemos en qué lugar fue, simplemente que lo dejó en tierra. ¿Cuántos días él tuvo que viajar para llegar a Nínive? Pues no nos dice. Ahora fíjate, acá hay un detalle importante. Aquí el autor tuvo su razón para poder hacer una descripción detallada del primer viaje, que está en el capítulo 1. Obviamente para señalar la naturaleza extrema de la rebelión de Jonás. Pero en el capítulo 3, Nínive aparece inmediatamente en escena. Y es una característica típica de algunas historias bíblicas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 22, no nos da detalles acerca del viaje de 3 días de Abraham y Isaac cuando fue al monte Moria. Nosotros podemos imaginar, pero no nos da detalles. Porque el texto, ¿qué cosa menciona? Su llegada al monte Moria. Después dice al 3er día, pero no nos dice qué ocurrieron en esos 3 días. Entonces aquí los escritores bíblicos, ellos van a omitir algunos detalles que normalmente para nosotros, para un escritor actual, diría, pero esto es importante, pero para ellos no es importante. ¿Por qué razón? Tú vas a ver que raramente las escrituras van a darnos, por ejemplo, descripciones de apariencia física. Raramente. Porque esa información aparece solamente si es vital. Porque lo importante aquí es cómo Dios salva, cómo Dios perdona. ¿Cuál actitud humana y cuál actitud divina? No está envuelta en detalles. Las veces que aparecen detalles es para mostrar una lección mayor. Por ejemplo, de toda la ropa que vestían los hijos de Jacob, Génesis solamente menciona la túnica de José que le dio su padre. ¿Por qué? Porque justamente la túnica provocó celos de sus hermanos. ¿Entiendes? O sea, los detalles son dados a propósito. Más adelante vamos a encontrar que se describe el cabello largo de Absalón. Lo describe de manera específica. Muchos tenían el cabello largo, pero lo describe a él. ¿Por qué? Porque justamente ese cabello fue instrumento de su propia muerte. Entonces, la poca información o detalles aquí está presente en muchas historias bíblicas. Incluso caracteriza muchas narrativas bíblicas.
Por eso es que aquí está el contraste entre la cantidad de información que vemos en el capítulo 1 de todo ese viaje y la poca información que vemos en el capítulo 3. Aquí no me dice cómo hizo el viaje, porque en este caso específico, aquí el autor va a omitir detalles de este viaje, porque ahora se va para obedecer. Y ahora, en lugar de colocar detalles sobre el viaje, él va a colocar detalles en la ciudad de Nínive. Es interesante. Entonces, en lugar de poder decir cómo fue ese viaje, allí la atención se desvía para la metrópoli, para la grande ciudad. ¿Y qué cosa dice allí? Era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Interesante lo que dice el versículo 3. No me dice cómo fue el viaje, me dice ahora llegó a la ciudad grande en extremo. Y claro, aquí el relato describe a la ciudad grande, lo describe de manera superlativa. Y en el idioma original, aquí el verbo aparece justamente después del sujeto, dando un énfasis especial. La lectura original más o menos sería así: una ciudad grande para Dios. Dios mismo ha declarado que Nínive es grande. Claro que hoy los arqueólogos han encontrado que Nínive era grande en su tiempo. Solo que el énfasis en su grandeza aquí en el libro de Jonás también puede incluir la importancia en otros aspectos. Por ejemplo, Nínive era grande por su idolatría. Grande en el sentido de una ciudad tan idólatra. Tenía tantos templos dedicados a varios dioses. Ahí estaba Dios Nabú, Asur, Adad, Ninurta, Ishtar y otros, muchos dioses. Tanto así que el capítulo 1 como el capítulo 3, Dios se refiere a la ciudad como una ciudad grande, ya sea en maldad, en tamaño, en idolatría. No solo es una ciudad que impresiona, pero también es grande porque Dios quiere traer luz ante tanta oscuridad. Porque Dios hace tanto esfuerzo para llevar a un profeta para que predicara en esta ciudad. Ahora vemos a Jonás que entra directamente en la ciudad para poder proclamar su mensaje. ¿Sabes que los profetas no son ajenos a los ministerios que hoy nosotros tenemos en las grandes ciudades? Dios envió a varios profetas a ciudades. Dios envió a Elías al palacio del rey en Samaria. A Elías le fue confiada la comisión de comunicar el mensaje a Acab, un mensaje de juicio que venía del cielo. Y por honor a la causa de Dios, él obedeció a la orden de Dios. Él fue hasta el rey. Aun cuando obedecer para Elías hubiese sido poner en riesgo su propia vida. Era como buscar allí su propia destrucción de manos del rey impío. Pero el profeta no dudó. Enseguida viajó día y noche hasta llegar a Samaria. El Señor también envió a Eliseo, aquel que fue sucesor de Elías, a Samaria. Jeremías también recibió un mandato para advertir a Jerusalén acerca de su destrucción. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Siempre lo vemos en las grandes ciudades. ¿Qué hace? Enseñando, organizando iglesias. Y él viajó por las principales vías de la civilización del mundo antiguo, incluyendo aquellas ciudades que estaban distantes de Israel. Su ministerio lo llevó a grandes ciudades, por ejemplo, Galacia, Éfeso, Antioquía, Corinto. Y allí durante el primer siglo, Corinto era una de las ciudades más importantes, no solo de Grecia, sino del mundo. Griegos, judíos, romanos, todos los países pasaban por sus calles, porque era una ciudad de negocios y de placeres. Era un gran centro comercial, situado obviamente en un lugar de fácil acceso. Y es por eso que de diferentes partes del imperio se entraban en Corinto. ¿Qué cosa es lo que Dios me quiere decir? Dios desea que proclamemos un mensaje con poder en los barrios alejados, en las aldeas, pero también en las ciudades. Ojalá viéramos las necesidades que hay en las grandes ciudades como Dios las ve. ¿No debiera sorprendernos entonces encontrar a un Dios que envía a Jonás para proclamar un mensaje a la capital de Asiria? ¿Estás viviendo en una capital?
Tú ves el grado de corrupción, de inmoralidad, de violencia, pero también de necesidad. Y Dios envía a Jonás, justamente en el tiempo donde incluso los israelitas oraban para que Dios azote o castigue a Asiria. Allí Dios envía al profeta. ¿Y por qué razón? Queridos, los asirios. Los asirios eran los nazis de esos días. Era un pueblo cruel, impío. Arrasaba con las civilizaciones enteras. Llevaba a sus cautivos amarrados con cadenas en la boca. Como animales eran tratados. Era el colmo, ¿verdad? Enviar a un profeta hebreo a sus archienemigos. ¿A quién le iba a importar Nínive? Por eso es que Jonás cuando va dice, está bien, voy a predicar, pero quiero que tú lo destruyas. En 40 días el Señor va a destruir Nínive y mientras más azufre, mejor. Destrúyelos. Pero en lugar de eso, encontramos a Dios una vez más extendiendo su misericordia hacia aquella gente violenta, cruel, hacia aquella gente que creemos que no merece nada. ¿Sabe lo que me enseña Dios? Que Él siempre da otra oportunidad. Siempre. ¿Dónde vives? ¿En una ciudad? ¿En una aldea? No importa. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Pero su atención justamente es en aquellas grandes ciudades donde parece que a la gente no le importa nada. Cuando yo visito las grandes ciudades, las capitales de diferentes países, mira el rostro de las personas, llenos de temor, preocupación, sin esperanza. Hay en esas ciudades donde nadie sabe lo que pasa dentro de sus cuartos, gente que día a día quiere acabar con su vida. Está rodeada de tanta gente, pero se siente sola. Gente que no encuentra propósito para vivir. Gente que piensa que no merece nada. Gente que se ensució y se embarró en la vida. Mas ahí aparece Dios con un mensaje. Y Dios permitió que este mensaje pueda cruzar la barrera del condominio para que tú puedas entender que Dios te ama. Pueda viajar miles de kilómetros a donde tú estás para decirte, hijo, tú no eres un número más. Yo te amo. Y yo quiero salvarte. Y aquí estoy enviado a donde tú estás para decirte, Dios tiene una nueva oportunidad para tu vida. Levántate, pide perdón, arrepiéntete de corazón, cambia de vida, no porque tú puedes, sino porque Dios puede hacerlo. Y ahí donde estás, dile, Señor, gracias, porque cuando yo creí que no merecía nada, tú me diste una nueva oportunidad. Mi esposa va a cantar una linda música. Mientras ella canta, yo estaré orando por ti, porque Él no desiste y Él te seguirá dando oportunidades para salvación. No desprecies esas oportunidades que Dios te da. Hoy puedes entregarte y comenzar una nueva vida con Jesús. Mientras mi esposa canta, estaré orando por ti. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado,
agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por la senda de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. ¿Cuántas oportunidades ya Dios te dio en la vida? ¿Cuántas veces su gracia se extendió? Pero déjame decirte algo. De nada sirven los brazos abiertos cuando tu corazón está cerrado. De nada sirve la oportunidad que Dios te da cuando tú no estás dispuesto a aceptarlo. Acéptala hoy, ahora. Por favor, quiero que entiendas. No importa dónde has subido, no importa a qué profundidad has caído, Dios tiene un plan para tu vida. ¿Tú crees que arruinaste todo? Puede que sí. Arruinaste tu salud, arruinaste tu familia, arruinaste tu vida, te ves acabado. Quiero que sepas que aún así Dios te ama y Dios tiene un plan, un propósito y una nueva oportunidad para darte. La pregunta siempre quedará en el aire. ¿Cuál será tu actitud? ¿Cuál será tu respuesta? ¿Cuál será el tamaño de tu entrega a la oportunidad que Dios te da? ¿Estás dispuesto a abrir tu corazón a Cristo? ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu vida por su gracia? ¿Estás dispuesto a arrepentirte de todo corazón para entregarte a Él? Dios te ama, no lo olvides. Quiero orar contigo. Querido Dios, gracias por tu palabra. Queremos aprovechar la oportunidad que tú nos das de salvación. Acepta nuestra entrega. Perdona nuestra rebeldía y nuestros pecados. Queremos a partir de hoy descubrir el propósito y el plan que tienes para nuestra vida. Danos tu bendición, tu perdón y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Estaremos con los brazos abiertos para recibirte, para continuar comprendiendo sobre este extraordinario y maravilloso Dios. Allí te espero. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.